entrando en tema, así que bien, le vamos a dar la bienvenida a este evento que estamos llevando a cabo con Nico y hoy vamos a tocar, ¿no?, este tema que siguen hablando mucho sobre cómo viene evolucionando el rol del PM. Y bueno, más allá de eso, hoy tal vez no vamos a hacer un evento para aprender más de producto, sino más bien es entender quién se está quedando atrás, ¿no?, en esta evolución que estamos viendo. Y ya para romper ahí un poco el hielo y preguntar en el chat, ¿hace cuánto no construyen algo ustedes mismos? ¿O hoy en día están construyendo algo? Un poco para saber ahí en el chat si pueden comentar. Y también paralelo a eso, ¿de qué roles vienen? ¿Todos vienen del mundo de productos? ¿Son PMs, POs? ¿De qué vertical vienen? ¿Los leemos ahí por el chat? También del lado de si alguno es project manager o tiene más experiencia coordinando equipos. También, sí, sí. Bueno, ahí se sumaron dos personas más. Buenas tardes. Bueno, ahí, a ver, ¿qué tenemos? Juan dice, estoy construyendo, soy CEO actualmente y fui CTO. Ok, o sea que Juan tiene ahí una parte técnica bien dura. Santiago, founder de una SaaS B2B para el nicho de de car wash, ok, a domicilio, interesante. Lau de producto, Josefina, sí es Project Manager de una agencia de producto digital. Augusto PM, coordinando de equipos creativos. Lau, estoy construyendo algo propio también, ok. Juan es Project Manager, transicionando a PO, ok. En Startup Foodtech B2B2C, son dos apps mobiles de LATAM, ok, interesante. Juan dice, Baicodeo, soy PM, entre otras cosas, ok. Y Mauricio nos dice, más de 20 años entre IBM y JP Morgan, pasando por varios roles de PM. Ok, bueno, interesante los perfiles que justamente vamos a estar, porque estamos creo todos alineados y ese es el nicho que venimos construyendo. Entonces, justamente hoy lo que vamos a comenzar, ¿no?, es en este evento, y ya para romper el hielo estuvimos incrementando un poco. Les doy la bienvenida ya formalmente a este evento. Mi nombre es Gustavo Lustalet. Yo vengo llevando a cabo este proyecto Mentores con Propósito. Así que gracias por estar acá, a todas las personas que están en diferentes partes del mundo. Y hoy vamos a hablar justamente, ¿no?, de este salto al rol de Product Builder. Pero antes de comenzar de lleno, les voy a contar un poco brevemente sobre mí. Yo vengo del mundo emprendedor. En realidad, más anteriormente de emprender, vengo del palo del diseño. El diseño a mí me dio esa base, ¿no?, para empezar a emprender y empezar a entender el lado de justamente cómo uno crea primero la parte, ¿no?, visual, y eso después se empieza a construir hacia la experiencia del usuario, hacia qué producto construir. Bueno, ese fue un poco mi camino, y en ese sentido, el último tiempo lo que vengo haciendo, de mi rol ya emprendiendo desde 2018, que me ha pasado de crear un producto que nadie quería, y creo que ese fue mi MBA, ¿no?, en el mundo emprendedor. Desde ahí empecé a capitalizar el conocimiento y bueno, empecé a compartir el rol, ¿no?, de ser más mentor en equipos de emprendimientos, capaz que de early stage. Entonces lo que empecé a ver es que hay un montón de personas que quieren compartir el conocimiento. Entonces empecé a entrevistar a personas justamente del mundo del producto que están, ¿no?, ya llegando a ese nivel de senior, capaz que llegan un poco más o son head o CPO y quieren empezar a compartir su conocimiento. Así que en esas entrevistas que fui haciendo, empecé a armar este sentido de red de mentores y justamente, ¿no?, la idea es que personas puedan compartir sus conocimientos y desde ese rol también hacer el match con mentis que justamente están buscando aprender en base a la experiencia de otras personas. Así que desde ahí el corazón de Mentores con Propósito empieza a nacer de la necesidad, ¿no?, de a veces de emprender o en cualquier camino profesional. Creo que varios de nosotros nos sentimos solos. Entonces empecé a darle sentido de red de mentores que justamente empiezan a compartir su know-how, ese estar haciendo, ¿no?, en sus empresas, que creo que ahí es donde se nutre el conocimiento, y compartirlo, ¿no?, de una forma más generosa y profesional, empezando a dar este sentido más de comunidad y siendo un espacio para guiar, destrabar y validar y crecer juntos. Al fin y al cabo, lo que pretendo hacer desde Mentores con Propósito es poder democratizar el acceso a mentorías de calidad, aprendizaje basado en el learning by doing, crear procesos claros para justamente acompañar a otros
y generar ese puente, ¿no? Entre la experiencia de profesionales y la necesidad de personas que están un paso detrás. Al fin y al cabo, lo que pretendo es con esto es poder transformar esa experiencia real en un acompañamiento práctico. Así que, sin más preámbulo, hoy vamos a dar comienzo, ¿no? A este puente técnico para pasar de PM a Product Builder y vamos a ver justamente lo que cambió en el rol y qué tipo de profesional ya empieza a aparecer. Pero antes que eso, voy a dar la bienvenida a Nico Musa, que justamente Gracias. hoy tenemos como exponente y como mentor, y vamos a estar profundizando, ¿no? Sobre este rol. Nico, te damos la bienvenida acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Sí, por suerte todo bien, muy contento. Buenísimo, Nico. Bueno, ¿querés contar brevemente un poco tu experiencia de tu background de PM? Sí, bueno, actualmente yo trabajo como director de producto en una empresa que se llama Esky, que es un marketplace de coworks. A mí perdón, me gusta llamarlo como el Airbnb de coworks para empresas y para usuarios finales también, obviamente. Estoy en el proyecto desde que inició, literalmente es como un hijo para mí. El proyecto está creciendo por suerte y en este proyecto tuve que aprender además de venir ya del palo del producto, a hacer un montón de cosas eh, ligadas, ¿no? Al producto, a automatizaciones, cómo mejorar con las preguntas correctas en cuanto a la visión del producto. Así que fue un aprendizaje muy grande para mí y previamente también vengo de experiencias de trabajar como Product Manager en aplicaciones de streaming, en proyectos como AT&T, que también estuve colaborando con ellos. Así que, bueno, me gusta llamarme a mí como un Product Manager que trabaja mucho con data. La realidad es que trato de que todas las decisiones que tomo estén justificadas por acciones que realizan los usuarios, con data real, con data dura. Así que, bueno, siempre trato de defender como esos valores del lado del producto. Buenísimo, Nico. Bueno, gracias por esa breve presentación. Y justamente, ¿no? Ya para pasar directamente al rol y a lo que venimos a hablar hoy, que tiene que ver sobre este puente técnico, estamos viendo, ¿no? Que durante varios años vimos que el rol del PM, al fin y al cabo, terminaba siendo, ¿no? Un orquestador, la persona que manejaba esa estrategia o lideraba con diferentes stakeholders, pero hoy está pasando algo diferente, ¿no? Que al fin y al cabo muchos profesionales están creciendo, pero al fin y al cabo dejaron de construir y este evento justamente trata de no aprender herramientas nuevas, sino bien trata de entender qué profesional necesita hoy en día el mercado y también cómo va evolucionando, ¿no? Así que, ya para romper un poco el hielo, Nico, te pregunto, ¿qué cambió en el rol del Product Manager? Bueno, es muy loco porque actualmente creo que en el último año y medio estamos súper atravesados por lo que es la inteligencia artificial y todo lo que nos permite hacer. Pero yo recuerdo que hace 2 o 3 años atrás el rol de Product Manager muchas veces era bastante tedioso en el sentido de que nos volvíamos muy buenos en coordinar, en hablar con los stakeholders, en reclutar información, en hacer buenas encuestas para validar ideas, pero después hay un punto en el cual estábamos quietos y eso quiere decir que dependíamos de que tecnología, de que diseño, hicieran lo que nosotros le pedíamos del lado producto. Y ahí es donde se armaba un cuello de botella súper grande, porque quizás los devs no llegaban por determinadas cuestiones, porque estaban llenos de tareas, diseño no lograba validar porque el cliente no terminaba de cerrar la idea, y ahí como que en un punto moría lo que estábamos haciendo, y claro, el bache entre que pedíamos realizar un proceso hasta que se cumplía era muy largo. Entonces, creo que a mí me pasaba que me sentía muchas veces perdido y no sabía qué hacer, sentía como que no tenía mucho para aportar, más allá de organizar, de aportar las respuestas correctas, como que quedaba ahí. Y siento que fuimos perdiendo un poco la capacidad de ejecutar. Y hoy en día, con el avance de la inteligencia artificial, muchas áreas van mejorando e iterando mucho más rápido. Diseño puede diseñar más rápido, los copies en la parte de comunicación se hacen mucho más rápido, desarrollo hoy con cloud
vuela y nosotros estamos como en ese punto quedando un poco excluidos y creo que estamos obligados a volvernos un superagente en ese sentido con el avance de la IA. Sí, sí, comparto con vos cómo se va transformando ese rol, que sabemos, ¿no? Que es más fácil construir, pero bueno, capaz que volvemos a la problemática de siempre de que sin Discovery no hay Delivery, ¿no? O sea, podemos Total, construir rápido, pero si no hicimos un buen allanamiento o hallazgo del problema a resolver, creo que caemos en ese cuello de botella de construir por construir y al fin y al cabo ahí empiezan ciertos dolores que ya vamos a estar hablando más adelante, pero tiene que ver más con esa pata técnica que en un futuro, al principio puede ser para validar un MVP, sí, pero después empieza a ser un monstruo más grande. total. Y, y justamente ya hablando, ¿no? de los roles de PMs o PO, ¿por qué muchos de ellos se sienten estancados? Bueno, porque fueron creciendo en todo lo que se supone que tenía que crecer. Esto de, por ejemplo, aprender a priorizar, armar un roadmap, entender cuestiones de negocio, pero al mismo tiempo se empezó a depender mucho de otras áreas que terminan decidiendo y muchas veces, si bien nosotros podemos aportar las respuestas correctas para desarrollo, para diseño, para comunicación, hay una dependencia en estos equipos que son los que construyen, que quizás ellos terminan tomando decisiones puenteando un poco a producto. Y creo que ahí hay un estancamiento, en el sentido de que hoy nosotros con todas las herramientas que tenemos estamos un poquito más obligados a construir, obviamente respaldados con un buen discovery, pero el aprender a construir nos lleva a ser un poco más eficientes y asegurarnos de que las soluciones que queremos aportar se cumplan al 100%. Claro, claro, sí, sí. ¿Y cuándo empezó a pasar, ¿no? Esto de que el rol este de PM empezó a alejarse, ¿no? De construir. Bueno, cuando se empieza a medir al PM por la capacidad de alinear, por la capacidad de ser eficiente al momento de cumplir fechas de entrega, cuando el éxito del product manager es que todos los equipos estén de acuerdo, creo que ahí es cuando empezás a alejar al product de lo que es realmente construir. Obviamente todo esto es necesario, pero obviamente es parte del trabajo, pero nuestro trabajo también es construir. Nosotros hacemos producto y hoy en día estamos en el momento clave para literalmente empezar a hacerlo. Claro, sí, sí, sí. Y hoy justamente, ¿no? Hablando de este rol de PM que empieza ya a tener esa pata técnica, ¿cómo lo ves vos en equipos de trabajo lo que está pasando hoy con este rol? Bueno, veo que hoy en día se puede hacer el mejor product discovery, se puede hacer el mejor diagnóstico del posible problema, del punto de dolor, se pueden hacer las mejores historias de usuario, la mejor documentación, las mejores epics, pero veo que hay una traba que es cuando hay mucha dependencia de otros equipos para avanzar e iterar más rápido que en empresas como startups o productos que están creciendo, hay una necesidad de iterar todo el tiempo súper rápido para ser competentes. Claro, claro, entiendo. Entonces ahí empieza a pasarnos esa Sí, aceleración que justamente te pide, ¿no? Ya el avance de crear producto, bueno, como estamos hablando, se aceleró y al fin y al cabo algo cambió, ¿no? Y al fin y al cabo lo que estamos hablando es que un PM puede prototipar solo, analizar solo, validar solo y en base a las herramientas con la IA puede probar ese punta a punta o ese principio final, pero al fin y al cabo empieza a pasar de que, bueno, siempre empieza a haber, ¿no? Esta problemática de, bueno, qué construye, qué no construye, al fin y al cabo esa parte más de criterio, ¿no? totalmente. Y aparte te agrego más, hoy en día con el avance de la IA, lo que se puede hacer, yo estoy maravillado con Cloud Design, por ejemplo, es que al momento de nosotros tener, después de un buen Product Discovery, validado el punto de dolor que queremos solucionar, validada la idea, podemos hacer un diseño y entregarle justamente al equipo de diseño algo súper masticado, lo cual ya es un kickoff para ese equipo. Entonces, nosotros tenemos mucho más control de qué es lo que va a ser diseño finalmente. Y lo mismo para desarrollo, porque le podemos dar requerimientos técnicos mucho más específicos de lo que podíamos hacer antes. Y eso es parte de también construir en nuestro día a día. Podemos hacer herramientas
propias que nos ayuden a nosotros a hacer un discovery mucho más rápido, mucho más eficiente. Podemos apalancarnos en la IA para que nos ayude a lograr las preguntas correctas. Hoy esto es súper importante, tener las preguntas correctas antes de empezar algo. Entonces, estamos en un punto realmente bisagra de nuestro puesto, de nuestro rol. Sí, sí, para mí es ese antes y el después. ¿Y qué profesional es el que empieza a aparecer ahora, Nico? Bueno, acá el profesional creo que es el product builder, es aquel que realmente puede, un orquestador básicamente, ¿no? Porque tenés la idea, validás el punto de dolor, podés hacer el product discovery mucho más rápido, podés diseñar tu idea, la podés prototipar, podés hacer un mock-up, le podés agregar funcionalidad. Podés incluso hacer toda la documentación de tu proyecto de idea y lanzarlo a producción, al mercado. Sí, 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 bueno, creo que se viene hablando mucho de esto, ¿no? De este rol, que se viene, si bien no sabemos si el rol va a ser como tal el nombre, ¿no? El Product Builder, también se habla del PM Full Stack, que ya empieza, ¿no? A tener ese tipo, creo que Iván, ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, el que viene creando Zero to One, que está en la comunidad de producto, él dice, ¿no? Que el PM empieza a tener este rol más de pulpo, donde empezás a meter mano en todas las fases del producto, y eso te termina dando una visión 360, porque ya empieza a hacer, no dejo de ejecutar, o dejo de priorizar, o dejo de gestionar backlog, sino ya empiezo a construir, ¿no? Total, total. E incluso para validaciones que van mucho más arriba. Yo acá, por ejemplo, les hago una recomendación que a mí me sirve muchísimo. Al momento de utilizar inteligencia artificial, me di cuenta que en un momento que tenía varios agentes. Por ejemplo, un agente que funcionaba como CFO de la empresa, otro agente que funcionaba como CEO, otro agente que funcionaba como usuario final o usuario que usa mi producto. Y me di cuenta que podía acelerar muchos procesos haciendo un agente multicerebro. Entonces, Ujú. al momento de yo decir, y si a mi producto le agrego esto o cambio este flujo, si agrego algo en la pasarela, en el checkout, entonces esa idea la podía validar con este agente multicerebro, la puedo validar con este agente multicerebro, y me entrega visiones muy cercanas a las que pueden tener realmente un CFO o un CEO. Entonces, al momento de ir a justificar mi decisión, al momento de ir a encarar esa charla con la persona de la empresa que lo tengo que hacer, tengo una noción más real de lo que me puedo esperar. Y eso acelera mucho el flujo, porque en vez de tener 5 conversaciones hasta afinar el flujo, hoy tengo solamente una, porque el flujo ya viene bastante afinado. Claro, sí, 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 es como que ya vas avanzando paralelo en diferentes temas que antes dependían de equipos y hacían, ¿no? Que capaz que validar una idea uno la hacía en 2, 3 meses, con Claro, suerte, y creo que hoy en día eso se aceleró. Bueno, tal acá cual. Santiago dice, me parece clave para los PMs empezar a tener conocimiento técnico más profundo. Bueno, justamente creo que eso es lo que vamos a seguir hablando. Creo que ahí Santiago expolió un poco el final, pero para mí, que yo también vengo buildeando, vengo shipeando y vengo bycodeando, encuentro, más que no vengo de la pata técnica, encuentro ciertas limitaciones a veces, ¿no? Cuando hay que conectar una API, cuando hay que ver cuánto sale un token de cualquier AI, y justamente el tener ese background técnico te hace ya anticiparte a los problemas, porque problemas van a surgir a cada paso, y una versión es salir a hacer un MVP y otra es hacerlo crecer, ¿no? En ese crecimiento es cuando estalla todo. Total, sí, sí, sin dudas. Ahí es donde empezás a encontrarte con problemas reales y bueno, habla de las bases sólidas que puede llegar a tener tu MVP para poder iterar rápido y salir rápido de esos problemas. Totalmente. Y después hay un problema del iceberg, que es la parte baja, ¿no? Esa deuda técnica, que si al principio Total. no se pensó esa arquitectura, al día de mañana puede ser un flor de problema. Bueno, totalmente. Es bastante común que muchos requerimientos que van pidiendo los usuarios o los clientes después no los pueda hacer el producto porque
la deuda técnica, por cómo está hecho el proyecto, no es suficiente, no está correcto como para poder abarcar estos cambios. Y bueno, es ahí donde los productos se van estancando y van perdiendo usuarios, van perdiendo revenue y quedan en la nada. Sin duda, sin duda. Y ahí no empieza a pasar esto de que, al fin y al cabo, el rol este de Product Builder empieza, ¿no?, a tener, más allá de esta evolución, también empieza a que el PM o el Product Builder no es que reemplaza al PM, sino que lo trasciende. Y, Totalmente. y Nico, ahí tengo una pregunta. ¿Cómo puede pasar a una persona, ¿no?, que hoy en día está pensando en hacer esta transición? ¿Por dónde puede comenzar? Bueno, yo creo que hoy en día el primer error, por así decirlo, es el temor de decir necesito programar. Entonces, yo creo que ponerte a aprender hoy Python, JavaScript, el lenguaje de programación que sea, la verdad que no lo recomiendo, porque la verdad es que terminás abandonando, sobre todo si venís de más del palo de comunicación o de diseño. Eh, yo creo que el punto real para empezar a aprender es entender sobre inteligencia artificial, entender tu producto, ponerte con programas de IA para entender sobre tu producto, qué es lo que estás haciendo, cómo funciona, a qué tipo de usuario apuntás, entender toda la pata técnica, pero más desde el lado realmente de cómo está construido el producto. Y es ahí donde vas a empezar a entender cómo empezar a construir desde ese lado, desde producto, no tanto realmente desde programación, porque hoy en día hay muchos agentes que te pueden facilitar esa pata de la de programar. Ujú. Yo creo que la transición no arranca diciendo, bueno, tengo que programar. Empieza con la pregunta correcta, como te digo, entender tu producto, entender qué problema concreto querés resolver, cómo lo podrías resolver si supieras un poco más. Creo que empieza por ahí. Sí, sí, sin duda. Bueno, al fin y al cabo, ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Ese puente técnico es todo por detrás, ¿no?, lo que pasa a la hora de crear producto, porque sí podemos bytecodear en un par de horas, pero bueno, creo que volvemos al principio de qué hay que construir y qué no, ante ese criterio de decir, listo, esto resuelve un problema real o no. Y Claro. volvemos acá a lo mismo, ¿no? El Product Builder no reemplaza al PM, sino que lo trasciende. Y ahora, Nico, ¿por qué justamente la mayoría de las personas que intenta crear un producto o meterse más de ese lado de empezar a construir, lo intenta, pero al fin y al cabo lo abandona? Y porque muchas veces te puede pasar que te abruma, querés hacer de todo, sin entender específicamente todos los procesos, sin tener tus respuestas correctas. Entonces decís, bueno, me meto a hacer una pasarela dentro del producto y capaz no estás entendiendo por qué tenés que hacer la pasarela, no estás entendiendo a qué tipo de usuario estás apuntando y lo haces, te lleva mucho tiempo, después no se usa, no sabes cómo conectarla, eso te abruma porque pretendés saber programar y no te sale y abandonás. Yo creo que el gran problema de todo es pretender construir antes de entender. Como product managers, creo que nuestro mayor desafío todo el tiempo, ante cada situación, es poder abstraernos lo más posible frente a cada situación, frente a cada decisión, pensar siempre en los problemas y las respuestas de una forma súper abstracta, para no tener sesgos, para no relacionarlo a alguna creencia, sino realmente tener data real y ser abstractos en el pensamiento. Está muy asociado, por ejemplo, a cuando uno toma decisiones y frente a esas decisiones da respuestas, por ejemplo, en el concepto de mar rojo y mar azul, que vemos una pantalla azul con muchas opciones por hacer y una pantalla roja con todo lo que ya está hecho y todos los posibles errores que podemos cometer. Bueno, de ese lado, y tratar de verlo súper abstracto, para no caer en sesgos y no hacer soluciones comunes que representen problemas que ya están, que son reales, pero no los estamos viendo por nuestro sesgo. Ok, ok, ok. Y este cambio justamente no empieza desde primero cambiar esa mentalidad, ese mindset, ¿no? Sí, exactamente. Porque hoy no pasa porque tengo que aprender realmente, como que se ve en la presentación.
es entender qué problema, lo que se llama baby steps. Entender primero qué problema real de tu trabajo podés resolver rápidamente. Sales, por ejemplo, el departamento de ventas no encuentra una forma para entender a qué usuarios le puede ofrecer tu producto. Bueno, quizás se pueda hacer un programa de automatizaciones que pueda prever el comportamiento de leads o de usuarios frente a la pasarela de pagos, frente al checkout, frente al menú de tu producto, y ahí puedes empezar a anticiparte a futuras acciones. Entonces Sales puede llegar a tener accionables para los usuarios que no están performando, por ejemplo. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, en la audiencia que nos está escuchando, ¿qué problemas técnicos se enfrentan hoy en día? O sea, ¿les ha pasado? Bueno, ahí creo que hizo Juan, eh, ¿no encontrás un gap en la velocidad actual de entrega contra el feedback y capacidad de los stakeholders de probar, testear y dar feedback? Bueno, mira, yo creo que en ese sentido tenés dos caminos, ¿no? El primero es al momento de prototipar o al momento de buscar una solución, entender que siempre el feedback que se va a priorizar es el de los stakeholders, y hay que estar siempre abiertos a prototipar lo más rápido para que los stakeholders estén contentos, ¿no? En ese sentido, porque en definitiva son los que nos van a ayudar a construir el producto, son las necesidades del mercado que nos van surgiendo. Una cosa es lo que nosotros podemos creer como posible producto, y otra cosa es lo que el mismo feedback nos va haciendo ver. En ese sentido, creo que hoy tenemos las herramientas suficientes como para poder hacer entregables más rápidos frente al feedback de los stakeholders, 100%, porque podemos, al momento de desarrollar una solución y que después el feedback sea negativo, nosotros podemos tener un posible plan de mitigación frente a una negativa del usuario, y lo podemos sacar rápidamente a producción. O también, bueno, frente al feedback que nos dan, podemos iterar rápido, porque hoy las herramientas están. Entonces yo creo que sí, la velocidad para iterar es mucho mayor, y eso es positivo. Sí, sí, de hecho, la vez pasada veía algo que venía fijo hace muchos años, que era la triangulación de producto, ¿no? Que es tecnología, negocio y producto. Y eso empezó como a cambiarse, ¿no? En este rol de Product Builder, empieza a ser Product Builder y negocio, donde capaz que antes un equipo diverso hacía muchas cosas, hoy en día con dos roles específicos, uno que construye producto y otro que sale a vender, empieza, ¿no? A ser más ágil en todo lo que está pasando, y también vemos todos los layoffs que empezaban a suceder de empresas grandes que tenían equipos grandes de producto, y vimos también cómo se están achicando, ¿no? Creo que también es parte de esa evolución que estamos viendo, ¿no? Sí, total. Hoy en día creo que el gran desafío de las empresas pasa a ser cómo pueden llegar a ser más eficientes con equipos más cortos. De hecho, a mí me pasa en el trabajo. Nosotros somos un equipo súper chico, y muchas veces en 2 semanas sacamos el trabajo que antes se podría construir en 2 o 3 meses. Y ahí está el verdadero desafío, y hacerlo bien. Por eso yo hablo todo el tiempo de poder iterar con las preguntas y respuestas correctas. Sigue siendo súper importante que el Product Discovery sea 100% certero. Claro, 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 sí, sí, totalmente, porque si no caemos en esa vanidad de construir por intuición, y al fin y al cabo creo que está bueno el saber qué problema estamos allanando, ¿no? Total, total. A mí me pasa mucho con el sitio de donde trabajo, Ujú. que nosotros tenemos un documento que es un Future Adoption, y muchas veces el CTO me dice hay que hacer esto porque es algo que a él le gustaría, y jugamos una apuesta. Yo le digo, no tengo la suficiente validación. Obviamente él es el founder de la empresa. Si hay que hacerlo porque te encaprichás, lo hacemos, y después jugamos una apuesta de que la adopción de ese feature, yo apuesto que va a ser muy baja, y vamos con lo que yo tengo con validación, y ahí está bueno porque cada 4 o 5 meses vemos los resultados, y generalmente gana lo que tiene data. Así que en Claro, sí, ese sentido, hay aplicada la cultura data driven, o sea, al principio podés tener la intuición e ir a crear algo, pero después si con la data no validas esa hipótesis, quedás en lo mismo, ¿no?
Total, sí, 100%. De hecho, me acuerdo en una de mis primeras entrevistas para ser Product Manager, me acuerdo que había tenido perdón, voy a responder esta pregunta que me hace Josefina. ¿Cómo hacen en tu equipo, Nico, para trabajar? Se me fue. Sí, La dice para clienta. trabajar colaborativamente. eh, SS en un issue o que tengo hoy. ¿Para cómo? Sí, ¿puedo hablar? Sí, 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 adelante, José. Sí, o sea, es un issue o un pain por ahí que tengo hoy de que, no sé, si lo comparo con Figma, Figma es una herramienta que si algo que tiene bueno es que el laburo colaborativo es muy fácil porque todos vemos en tiempo real lo que están haciendo los demás. Eh, Incluso para dar feedback, yo como project manager no diseño, pero sí puedo dar feedback de diseño. Em, y como que ahora, no sé, la diseñadora trabaja en su cloud, yo trabajo en el mío, y cómo hacemos para no pisarnos en lo que estamos trabajando, si es que los dos estamos trabajando como creando el producto, construyendo el producto, y cómo hacemos para compartirnos y darnos feedback, qué es bueno. herramienta, como GitHub, cómo hacen. Mira, a mí en ese sentido algo que me parece súper importante es definir las herramientas a nivel genérico en los equipos de trabajo y después, bueno, cada uno yo creo que tiene la libertad de poder paralelamente, es como un subtrabajo, una subpresentación antes de llegar a Figma. Por ejemplo, yo con mi equipo usamos Figma, no migramos a otra plataforma porque Figma te aporta esto de ser colaborativo, de ver el feedback, etcétera, etcétera. Yo particularmente, previo a ir a Figma, me voy al Cloud Design. Probablemente otros de mis compañeros utilicen ChatGPT o utilicen otras herramientas, Figma Make, quizás, y después descargan el template y lo suben a Figma. En ese caso yo te recomiendo hacer eso, proponer que utilicen otras herramientas, pero siempre con el fin de todos ir a Figma, que es la que utilizan colaborativamente. Lo mismo cuando hacemos una entrega de desarrollo, todos los desarrolladores pueden apalancarse en la IA que quieran, pero después el código que entregan se deploya en GitHub, no es que tenemos una herramienta paralela que todos van usando y se hace un Frankenstein de eso. Entonces, lo que yo te recomiendo es seguir impulsando Figma y que cada uno trabaje con la herramienta que quiera, pero siempre apuntando a llevarlo a Figma. Clarísimo, gracias. Sí, también ahí calculo que lo que puede ayudar a tener un trabajo paralelo es cualquier herramienta de seguimiento, ya sea Jira, Notion, ¿no? Que también uno entiende qué está haciendo cada rol de cada equipo para justamente no pisarse y creo que es una manera también de estar administrativamente sabiendo qué hace cada uno, ¿no? Total, sí. Sí, mientras puedas respetar la fecha de entrega, en ese sentido, creo que hoy vale la pena probar con todas las herramientas que están en el mercado. Por ejemplo, obviamente el entregable va a ser en Figma, pero se puede aprovechar Cloud Design o ChatGPT o lo que sea para acelerar el trabajo y poder entregar más rápido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Nico, ¿y cuál es justamente ese orden, ¿no? Que sí funciona y no el intuitivo a la hora de crear un producto, salir a validarlo, testearlo y ya tenerlo en producción? Bueno, sí, yo creo que en ese sentido es que si construís algo, primero entiendas lo que estás construyendo, porque hoy en día es muy fácil y podemos caer en la de construir por construir, que es lo que estábamos hablando. Una vez que entendés lo que estás haciendo, es donde puedes realmente aprender y tomar con más validez la data que te devuelvan los usuarios, cómo lo utilizan después de que lo lanzaste a producción, después de que construiste y a partir de ahí entendés también qué necesitas para mejorar, porque si a mí los datos me están diciendo que tengo una caída de clientes en la pasarela de pagos porque no están contentos con mi método de pago, entiendo que por ahí tengo que integrar una API que les facilite un poco la vida. Quizás tengo que integrar algún tipo de mensaje o comunicación en el checkout.
Entonces, a partir de ahí es mucho más fácil ejecutar, iterar con casos reales y puedes hacer todo el ciclo completo del flujo sin apalancarte tanto de otras áreas, porque realmente no necesitas detrás un equipo de data, un equipo de desarrollo o de diseño. Hoy en día realmente puedes apalancarte de los agentes y decirles, mirá, estoy teniendo una caída del 40% de usuarios porque cuando tienen que poner el método pago no lo hacen. ¿Qué API me recomendás? ¿Qué tipo de mensaje podemos utilizar? ¿Cómo lo diseñaríamos? Pasás el estilo de diseño de tu sitio, de tu pasarela, y se arma algo bastante masticado como para poder entregarlo y tirarlo a producción. Sí, bueno, yo creo que un poco este camino que acá contamos, ¿no? De estos 5 pasos, lo fui haciendo, ¿no? Sin tal vez no tener un camino tan claro. Cuando empecé a crear este primer MVP de mentorías, que al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es un marketplace entre oferta y demanda, entre mentores y mentis. Justamente yo cuando comencé, o sea, mi North Star métrico, por así decirlo, estaba muy alineado al modelo de negocio. O sea, yo propuse en el momento cero de que cada mentor tenga su embudo propio y pueda ofrecer sus mentorías. Y justamente cada atracción o cada venta que se hacía, eso valía el MVP. Pero bueno, a medida que fui construyéndolo, o sea, como MVP es súper base, pero hace poco, bueno, el lunes lancé un agente que lo que hace el agente mentorcito es pensado más para el lado de la demanda, en entender justamente cuáles son los gaps de la persona o dónde está parada, dónde quiere llegar y justamente cómo hacer un buen match con mentores, porque creo que ahí es donde hay un mayor desafío, ¿no? Encontrar ese mentor que justamente pase por esos desafíos que uno está pasando y que justamente pueda guiar a las personas en base a su trayectoria. Total. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y ya para justamente entrar en tema del modelo que estamos presentando hoy con Nico, justamente cuando empezamos a hablar con Nico hace un mes, por ahí un par de meses, ya empezamos a allanar, ¿no? Esta problemática de que estamos viendo que el rol del PM está en esa transición. Entonces, con Nico lo que hicimos es empezar a investigar un poco, o sea, hicimos bien la etapa de producto, ¿no? De Discovery, en donde en esa etapa salimos a investigar cuáles eran las problemáticas que hoy en día los PMs en sus equipos empiezan a tener. Y muchos de esos problemas se empezaron a repetir con que las personas no se sienten 100% libres, ¿no? En poder probar, iterar, crear sus productos, o muchas veces dependen de los equipos o de stakeholders o de equipos técnicos, que eso termina siendo el cuello de botella, y por eso también vimos que estamos en esa evolución del rol del PM, de solamente ejecutar o de solamente pensar la estrategia o coordinar, a ya ser un constructor más 360 que entiende el producto end-to-end y puede justamente, ¿no? Probar, iterar y tener datos. Así que por eso con Nico sacamos esta mentoría de PM a Product Builder, y justamente es una mentoría grupal o individual de 6 sesiones o 6 semanas, y está enfocada para PMs y POs que están empezando, ¿no? A crear sus propios productos y dejar de depender de equipo tech, de diseño y de datos para justamente empezar a trabajar sus propios productos. En cada semana la idea es que con Nico puedan ir avanzando, o sea, si quieres contar, Nico, un poco vos cómo es el caso, ¿no? Que vamos avanzando desde la parte más ejecutable y qué se llevan cada semana. Sí, la idea es realmente a través del contexto que uno puede tener en la empresa en la cual está trabajando, en el proyecto, empezar a construir a partir de ahí. Por ejemplo, en la primera semana que se trabaja con un prototipado de alta velocidad con IA, lo que se hace es directamente darle contexto a la IA y empezar a prototipar directamente sin codear. Acá lo ideal sería, por ejemplo, hacer un prototipo de si tenés un problema en el checkout, un diseño de un checkout funcional que pueda mitigar el error que estás teniendo. Eh, para la segunda semana, que es la alfabetización técnica y arquitectura, una vez que ya construiste este checkout, por ejemplo, es entender cómo vas a empezar a cuestionar decisiones técnicas del checkout y cómo se conectan diferentes sistemas que implican un pedido de negocio.
es esto que te decía, si tuvieras que conectar un API, si tuvieras que conectar una wallet, bueno, cómo entender y cuestionar esas decisiones técnicas del primer prototipo que hiciste. Y acá es donde yo te pediría, como entregable, un mapa técnico de tu producto, para después pasar a la semana 3, que es la autonomía de datos y métricas. Es ahí empezar a extraer tus propias métricas eh, a través del apalancamiento con la IA, poder hacer un sistema que te conecte a Analytics, que te conecte a otros sistemas, no sé, como Intercom, CapSpot o las herramientas que utilices. Entonces, a partir de las métricas que puedes tomar, variar la hipótesis que tengas sobre esta teoría del checkout, por ejemplo, y tener como entregable un dashboard o un reporte armado por vos mismo con flujos de usuarios y posibles decisiones a tomar en base a esos flujos. Para ya después saltar a la semana 4, que es integraciones y resolución técnica. Acá es donde ya se empiezan a conectar diferentes servicios dentro de este prototipo y se pueden empezar a entender flujos de datos entre plataformas, avanzar un poco con esta cruza de datos entre lo que puede ser un Intercom, un HubSpot, Analytics, diferentes herramientas, ¿no? Y abordar pedidos técnicos que hoy uno no puede resolver solo. Por ejemplo, cómo integrar una API un poco más avanzada, cómo integrar Mercado Pago, cómo avanzar con algún flujo de ese estilo. Ya la quinta semana es un flujo end-to-end que es sin depender de nadie. Integrar todo lo que estuvimos viendo, tomar el caso real y ejecutarlo por completo, literalmente desde la idea hasta la producción, desde el punto de dolor que querés cubrir, la data de por qué estás cubriendo ese punto de dolor y poder directamente ya prototiparlo como algo funcional. Después, la última semana, que es el Demo Day, que la idea es que cada participante pueda presentar lo que construyó. Ok, ok. Bien, bien, ahí se entendió justamente más en profundidad. Acá, de hecho, dejo el link para que puedan ver más detalladamente cómo es ese recorrido de 6 semanas, que justamente el poder que empieza a tener acá la mentoría es esa diferenciación, capaz que si la comparamos con algún curso, con alguna plataforma e-learning, es justamente, ¿no?, la personalización en el sentido de que uno va avanzando con una persona que ya recorrió por un camino similar y ese seguimiento que se va haciendo semana tras semana es esa meta, ¿no? Es cumplir ese objetivo que justamente hace traspasar y poder llegar a ese resultado concreto. La idea justamente es ese acompañamiento más uno a uno o también basado en grupos. Bien, entonces, ¿para quién es la mentoría, Nico, y para quién no? Bueno, realmente, como está explicado en la presentación, si tenés al menos un año trabajando como Product Manager, o como project manager o como product owner, y si sentís que realmente perdés mucho tiempo, tenés un cuello de botella cuando dependés demasiado de otras áreas, y ves la necesidad de empezar a construir por vos mismo, porque hoy en día también el mercado nos pide ser más competitivos de ese lado, integrar flujos end-to-end, ser realmente más rápidos a la hora de iterar. Entonces, si estás buscando eso, es para vos esta mentoría. Y no es para vos si estás queriendo aprender a programar, porque no vamos a ver cómo programar. Vamos a ver cómo construir apalancándonos en un agente de IA que es quien va a estar programando lo que nosotros le pidamos construir. Eh, pero no estamos aprendiendo a programar. Obviamente nos vamos a llevar conceptos de programación porque es propio y parte del aprendizaje, pero es realmente aprender a construir. Y después, bueno, obviamente si no estás dispuesto a trabajar sobre un caso real propio, no te lo recomiendo, porque la idea acá es trabajar con data validada, con data real, para que obviamente esto que vayan construyendo les sirva para su trabajo o para ustedes mismos, que no es algo que lo construyamos acá y quede en la nada.
Claro, claro, no es tipo hacer un bootcamp porque podría Exacto. ser, o sea, podría ser un caso para personas que capaz que están ¿no? en esa transición de hacer de project manager a product manager, podría ser un caso de decir, mira todo lo que analicé y eso podría ser una herramienta para el día de mañana presentar, pero Exacto. la realidad es más basada en casos reales, que creo que esa es la diferenciación de lo que venimos aplicando. Así que, nada, justamente un par de preguntas, ¿no? Nico, en base a si utiliza una herramienta específica de IA o dependiendo de lo que cada uno esté trabajando, ya sea cloud, B0 o cualquier IA. Bueno, la idea es que puedan llevárselo para usarlo con la IA que más les guste. Yo hoy particularmente estoy fascinado, estoy utilizando mucho Claude, pero obviamente se puede llevar a cabo con ChatGPT, con Gemini, así que en ese sentido hay variedad, no es algo exclusivo para un programa solo de IA. Ok, ok. Y respondiendo a estas preguntas de si es necesario saber programar o si sirve lo que hablábamos para un trabajo en corporación y también cuándo empieza, ¿no? a cambiar ese rol. Bueno, mirá, lo de necesitar saber programar, la realidad es que no, de hecho es lo que yo venía diciendo, no vamos a programar, vamos a construir, no vamos a estar escribiendo código, vamos a estar entendiendo cómo hacer las preguntas correctas y cómo hacer los prompts correctos para materializar eso, ayudándonos con programas de IA no code. Así que mejor si no se sabe programar. Y después, si sirve para trabajar en una corpo, yo te diría que especialmente va mucho mejor si trabajas en corpo, porque obviamente en una startup, más siendo PM, te suele obligar, viste, a estar más cerca de construir por necesidad, porque muchas veces justo el único dev que hay se fue de vacaciones, entonces te ves en los apuros de tener que sacarlo como sea. En una corpo, en cambio, es como que estás mucho más en tu lugar y tienes mucho más apoyo de equipos de copy, equipo de diseño, equipo de desarrollo y equipo del equipo. Entonces, justamente para alguien que está en una corpo, creo que es más necesario porque más a modo autodidacta te lleva a aprender cómo construir producto y sin la exigencia de tu trabajo, pero para tu futuro, porque realmente en un año o dos se va a estar hablando 100% de Product Builder y de ser autoeficientes más allá de lo que exige hoy el rol. Sí, sí, además Y que, perdón, pero hablábamos, viste, sí, antes de conectarnos, que ya ese rol, ¿no? De pasar de PM o a Product Builder, ya uno empieza a tener esa autonomía de, estamos viendo cómo está cambiando el mundo y cada vez construir producto es más fácil. Y también emprender baja esa barrera de entrada que antes emprender era para muy pocos. Creo que ya el rol, ¿no? de Product Builder tiene esa condición, ¿no? Por entender el rol del mercado, entender el negocio, entender el producto, entender tecnología, ya empieza a ser una pata más a decir, bueno, pará, y si el día de mañana construye un producto propio que lo pueda estar lanzando y pensar un modelo B2C, B2B, creo que eso también abre el foco, ¿no? Hacia hacer también un intermedio, hacia el día de mañana convertirse en emprendedor. totalmente, totalmente. Y encima, bueno, sobre lo que cambia realmente del rol. Yendo a esto mismo, realmente creo que depende de lo que uno quiera. Yo creo que va a haber gente que se va a ir y va a decir, bueno, quiero adquirir ciertas habilidades para poder cambiar de trabajo, porque puedo tener más autonomía técnica, entonces puedo aplicar un rol un poco más eh, desafiante, o hay gente que también se puede quedar en el mismo lugar y cambiar completamente cómo están operando, cómo hablan con desarrollo, cómo validan las ideas incluso a través de data real, de cómo se analiza esa data, cómo se va iterando, ser un poco más valiosos en cuanto al negocio para proponer mejores ideas a la hora de hablar con el CEO o con el dueño de la empresa. Entonces, creo que va por ese lado. Sí, sí, está bueno esto que decís porque yo creo que empieza a existir ese, bueno, hay un modelo de ingreso que funciona, listo, ese equipo no lo tocamos y cómo exploramos, ¿no? Nuevo modelo de ingresos que haga más rentable el modelo de negocio en sí, ¿no? Total, sí, 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 es como agregar valor, es agregar valor a nuestro rol, pero también desde ahí aportar y agregar valor en el proyecto en el cual estamos trabajando, en el negocio, encontrar el famoso mar azul de oportunidades. Bien, bien ahí. Bueno, entonces, nada, ya llegando al final, tal vez hoy no aprendieron nada nuevo como tal, pero sí la idea es que
pudieron entender cuál es el siguiente paso, ¿no? Y cuál es la evolución o la versión hacia su desafío profesional. Al fin y al cabo, el puente es técnico y el puente está abierto. No sé si han quedado algunas preguntas que las personas se quieren hacer. Tenemos 5 minutos de preguntas y respuestas. No sé si quieren profundizar sobre algo, sobre cómo es el programa, sobre casos reales. Queda abierta acá si quieren hacer. Si no, también nos pueden contactar a Nico y a mí por LinkedIn o enviarnos ahí cuando les compartí el link anteriormente. Estaba, que creo que lo dejé, sí, fijado. Ahí tienen justamente dentro de la mentoría donde está la página de Nico, también hay un botón que les permite poder agendar una sesión. Así que ahí Nico les comparte también su LinkedIn. Si no tienen preguntas, damos por finalizado el evento. Eh, Vos, Nico, algo que quieras decir, cerrar. No, bueno, muchas gracias por su tiempo. La verdad que para mí es muy lindo tener este espacio para poder hablar del producto, para poder hablar de las problemáticas que está atravesando el rol hoy en día y de cómo siento que va a ir evolucionando en los próximos años el rol de producto. Así que la verdad, un placer. Buenísimo, Nico. Bueno, gracias a vos también por tocar este tema tan interesante y que esa evolución es real porque la estamos viendo. Y está bueno a veces no traer estos temas en estas conversaciones y lanzar mentorías que se enfoquen en problemas reales, porque creo que es la gran diferencia de tal vez un curso, que uno hace un curso y el curso en 5 meses queda desfasado. Creo que la mentoría tiene ese condimento de ser en vivo y enfocarse realmente en los problemas de las personas. Así que muchas gracias a todos los que se sumaron al evento, gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje entre pares y seguramente estaremos publicando un siguiente evento en las próximas semanas. Gracias, Nico, nuevamente, un gusto tenerte como mentor en la red. Gracias, Daniela. Bueno, ahí Daniela dice gracias, 100% es un rol que se está transformando y debemos tomar la delantera. Gracias a vos, Daniela. Gracias, Augusto. Gracias, Camila. Gracias, Juan. Gracias, Josefina. Y gracias, Mauricio. Que tengan buenas tardes. Y bueno, después le voy a estar compartiendo la grabación. Cualquier duda, seguimos ahí por privado. Igual, Gracias, muchas hasta luego. gracias. Chau, chau. Chao, chao.